Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das hoy nuevamente, Señor, de estar delante de ti. Gracias, Espíritu Santo, por poner en nuestro corazón el querer como el hacer por tu buena voluntad. Espíritu Santo, hoy sigue hablando a nuestro corazón. Que tu voz sea oída en lo más profundo de nuestro ser. Que nuestros oídos se abran a tu voz, Señor. Porque a veces pensamos que qué bueno esto escucharlo otra persona. O no lo debería escuchar esa persona. Pero Señor, tú vas regando la semilla y tú eres el que la hace crecer. Haznos crecer en ti, Señor. Haznos madurar en ti. Haz que nuestro crecimiento se vea, Señor, con la madurez y las enseñanzas que tú nos das sean dadas, bendito Dios, recibidas conforme tú las envías, bendito Señor. Hoy nos dices, papá, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi ley sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro como vasija del alfarero, los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Señor, este es el salmo de hoy. Llévanos a meditar, Espíritu Santo, en que tú eres el que gobierna todo, que tú guías, tú sabes los gobernantes, Señor, el corazón de cada uno, cómo lo hace. Y asimismo, Señor, tú amonestas, tú llamas la atención, tú guías, porque todo te pertenece a ti, Señor. Nada es nuestro. Y por eso hoy, Señor, dice tu palabra, bienaventurados los que en ti confían. Hoy, Señor, decidimos confiar en ti, a pesar de todo lo que está. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Hoy hay motines por toda parte. Hoy la gente está de un lado para otro, como enloquecido, Señor. Pero dices que tú que moras en los cielos te reirás, te burlarás de ellos. Y has publicado un decreto y has puesto tu ley sobre tu santo monte. Y has dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Señor, hoy te pedimos paz sobre la tierra, paz en cada nación, en cada lugar, paz en los hogares, Señor. Paz, tú eres la paz, Señor. Solamente podrá venir esa paz cuando tú estés en el centro del corazón de cada familia, de cada hogar, cuando tú seas nuestra máxima prioridad. Solamente vendrá paz en la tierra, Señor, porque tú lo prometiste, paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. Cuando nació Jesús, eso fue lo primero que los ángeles cantaban. Y el Señor, desde el cielo se oía esa voz. Tú eres esa paz, Señor Jesús. Por eso hoy habita en el corazón nuestro trayendo paz, quitando todas aquellas cosas, Señor, que nos llevan a desequilibrarnos, a pensar que no es así. Hoy presentamos nuestros pensamientos para que sean renovados, Señor. Presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a ti como a ti. Tú lo quieres, Señor, para que tú seas guiándonos. Llénanos, Espíritu Santo, de ti
y que podamos vivir en armonía, en paz, aún con los hombres, Señor. Con todos los hombres, dice tu palabra, que procuremos estar en paz. Ayúdanos, Señor, a que esto se cumpla y que podamos vivir como tú quieres. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muy buenos días. Saludándoles esta mañana, mi cita con Jesús, devocional del amor. Por el amor del Señor estamos hoy aquí, por su gracia, ¿no? Por su gracia nos levantamos a escucharle y a estar con Él este tiempo que le damos de primicias. Un saludo especial a Maryland, Virginia, Puerto Rico, Washington, Colombia, en todo lugar. Un abrazo muy especial. Bueno, estamos con nuestro segundo día de ayuno. Les estamos invitando a todos los que lo quieran hacer. Bien puedan, únanse a nosotros, así sea un día que usted haga. Pero usted le está diciendo a la carne que no quiere que le domine. El ayuno es para acercarse más a Dios. El ayuno es para vencer nuestras propias carnalidades, digámoslo así, porque pues el Señor nos pide que vivamos en el Espíritu. Y lo espiritual se discierne espiritualmente. Tú tienes que despertar ese oído espiritual, abrir los ojos espirituales para entender el mundo espiritual. De lo contrario va a ser muy difícil. Y si no nos sometemos a lo que Dios dice, pues entonces no lo vamos a poder conocer bien. Y Él dice que nosotros debemos de jactarnos, no en las riquezas, no en la fuerza, no en el poder, no en la valentía, sino en conocerle y entenderle. Dos cosas que Él pide, conocerle y entenderle. Y le entendemos a través de su palabra, le conocemos a través de su palabra. Y por eso todas las mañanas dedicamos este tiempo al alimento espiritual que a vida nos lleva. El espíritu necesita alimentarse y necesita alimentarse bien, porque si no se alimenta bien, entonces vienen los problemas también de la desnutrición espiritual. Y vienen los problemas de cuando uno está mal alimentado físicamente, tiene problemas muchas veces, ¿cierto? Hacen exámenes y aparecen muchas situaciones porque se han perdido las vitaminas, no hay buena alimentación, pues espiritualmente es igual. Algunas personas hasta sufren de anemia, de mucha pesadez, de muchas cosas, se levantan y no tienen fuerzas, porque físicamente le faltan cosas a su cuerpo, vitaminas, bueno, todas las cosas que uno las va perdiendo con el correr de los años. Y así mismo es espiritualmente. Si no nos alimentamos bien, no vamos a tener la fuerza interna para vencer. Y hoy pues ya terminamos los votos con este último versículo para entrar ya al Salmo 119, versículo 107. Entonces con este último versículo terminamos ya lo de los votos y pues conocimos cómo el Señor en el libro de Levítico negocia, ¿no? Enseña cómo es que se hace la obra, cómo es que se prepara la obra, cómo se hace con las personas que dan un voto para servir al Señor. Y los que decían que no, pues que no se iban a quedar en el tabernáculo sirviendo, pues entonces negociaba con dinero. ¿Y ese dinero para qué es? Para poder ayudar con los que sí decían que se quedaban. Y después vemos más adelante, siguiendo estudiando la Biblia, que habían cantores, habían personas que se dedicaban a la tesorería del templo, había toda clase de personas sirviendo al Señor. Vemos cómo Moisés empieza, ¿cierto?, a organizar todo ello. Entonces vemos Levítico 27, 30 al 33, que son ya los últimos versículos. Y entonces dice, de la 10ª parte de los productos de la tierra, ya sea grano de los campos o fruto de los árboles, le pertenece al Señor y debe ser apartada. Es santa para el Señor. Entonces había algo aquí que ya él había dicho que era de él, le pertenecía a él. O sea que con esto no se podía negociar. Y hoy hay así igualmente, porque es que Dios no ha cambiado. De pronto han cambiado las formas de hacerlo, pero los estatutos y todo quedó escrito para ello. Entonces, por lo menos en Levítico 27, 28 y 29,
dice que un poquito más arriba, dice, no obstante todo lo que se haya apartado, especialmente para el Señor, ya sea una persona, un animal o una propiedad familiar, nunca deberá ser vendido ni rescatado. ¿Ve? O sea, ya lo que se dijo para el Señor, se ungió, es para Él. Él lo toma pues, como posesión suya. Y dice, todo lo que se consagre de esta manera ha sido apartado como santo y le pertenece al Señor. Ninguna persona apartada, especialmente para destrucción, podrá ser rescatada. Esa persona será ejecutada. Entonces, habían personas que ya habían cometido algo grave y no se habían arrepentido, seguían de la misma manera y entonces se les esperaba la silla eléctrica y hoy en día pasa igual. Pero esas personas que ya están en esa situación no podrían consagrarse al Señor, a no ser que primero hubiese un arrepentimiento y la persona decidiera de corazón, ¿cierto?, no seguir en lo mismo y reconocer su falta. Entonces, esa promesa era comprometida delante de Dios y había que cumplirla. En Josué 6 y 7, los capítulos de Josué 6 y 7, podemos ver que la ciudad de Jericó había sido dedicada a Dios para destrucción. ¿Sí? ¿Debido a qué? A que Acán tomó para sí, ¿se acuerdan de Acán? Que mintió y tomó para sí de lo que Dios había ordenado destruir. Y él mismo fue destruido con todo. Mintió y entonces escondió y Dios lo vio. Y allí es donde ese pecado afecta todo el campamento, todos los que estaban allí en esa ciudad. Y eso es delicado creer que Dios no nos ve, que hacemos las cosas y que nadie nos ve. Él sabe, ¿ve? Él sabe quién miente, quién. Por eso es que conociéndolo a Él, Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Recordemos eso siempre. Y cuando Él está con nosotros, Él vive en nosotros a través del Espíritu Santo. Él se da cuenta lo que pensamos, lo que hacemos, lo que queremos hacer al escondido. Él lo sabe todo. Y acá pues es un ejemplo de ello. Después vamos a hablar porque esa ya es parte del engaño, la mentira, todo eso. Bueno, entonces aquí en Levítico 27 al 33, del 30 al 33, entonces dice, cuando cada uno el 31, si deseas volver a comprar esa 10ª parte del grano o de la fruta que pertenece al Señor, tendrás que pagar su valor más el 20%. Cuenta uno de cada 10 animales de tus manadas y rebaños. Sepáralo, es santo para el Señor. Mire, aquí es como empieza él también a negociar con el diezmo, ¿sí ve? Cuenta uno de cada 10 animales de tu manada y rebaño, sepáralo, es santo para el Señor. No podrás ser exigente entre animales buenos y malos y no podrás sustituir uno por otro. Pero si intercambias un animal por otro, tanto el primer animal como el sustituto serán considerados santos y no podrás comprarlos de nuevo. Entonces ahí vemos que todo esto ya le pertenecía a él, lo primero. Sí, dice la 10ª parte de los productos de la tierra, ya sea grano de los campos, de los frutos o árboles, pertenece al Señor y debe ser apartada. Es santa para el Señor. Entonces imagínese usted, cuando usted lo hace, esa 10ª parte con el Señor, eso es santo. Es santo, Él ya lo consideró así. Es lo primero. Y usted negocia, Él negocia con usted y usted con Él. Son cosas de Él. Entonces cuando dice, nadie podrá hacerlo. Es lo mismo cuando ungimos un lugar, la sede donde nos congreguemos. Todo eso es santo, el hogar donde vivimos. Todo eso ya es de Él. Le pertenece a Él. Entonces, ahí es donde tenemos que pensar lo dedicado de todo esto, ¿ve? Para que lo meditemos y podemos seguir estudiando muchísimo. Usted puede en sus momentos de lectura de la Biblia ponerse a meditar en todo esto y pedirle al Espíritu Santo iluminación sobre todo ello porque nos enseña muchísimo. Bueno, entonces comenzamos hoy el versículo 107. Y allí va a hablar de los sufrimientos. Decía David en oración, Señor, es mucho lo que he sufrido. Dame vida conforme a tu palabra.
Vemos aquí que David le daba una gran importancia a la palabra de Dios. Este Salmo 119 es una exaltación completa a lo que vale la palabra de Dios. Y en momentos de sufrimiento, ¿dónde más podemos ir? Sino encontrar consuelo en lo que su palabra nos dice. Hay personas que les parece, bueno, sí, es verdad, porque no es que haya personas que les parece, nos parece a todos muchas veces versículos muy fuertes de la Biblia. Y decimos, esa palabra es dura, esa palabra es fuerte. Pero es que el Señor habla así. Nosotros tenemos que oírlo a Él. Y eso que oímos, podemos meditar, ¿me sirve a mí? ¿Qué me está queriendo enseñar el Señor? Porque cada que nos acercamos a Él es a oírlo a Él, ¿verdad? Y aquí David dice que había sufrido mucho. Bueno, por su pecado, por lo que haya sido, porque él también tenía muchos enemigos. Pero dice, dame vida conforme a tu palabra. Entonces, esto nos muestra cómo la verdad de Dios, que es su palabra, nos ayuda a vivir en nuestro diario, en nuestra vida diaria. ¿Ve? Si no es por la palabra de Dios, las promesas de Él, el consuelo que Él nos da, es difícil. Entonces, aquí nos muestra cómo la verdad de Dios, que es su palabra, nos va a ayudar en situaciones difíciles, en dificultades que tengamos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios, o sea, su palabra, nos va a mostrar el camino que debemos de seguir en esa situación que estemos atravesando. Usted dirá, pero ¿cómo encuentro, si estoy pasando esta situación, cómo lo encuentro en la Biblia? El Señor le va a llevar a usted, en esa comunión que usted tenga con Él, a encontrar esa respuesta. Cuando usted se arrodilla, cuando usted le entrega su corazón, cuando usted, como David le dice, Señor, he sufrido muchísimo, pero yo amo tu palabra, yo quiero oírte a través de ella, ¿sí? Entonces debemos dejar que la palabra siempre nos guíe, que tengamos un corazón para obedecerla y para aplicarla en nuestra vida todo el tiempo. Porque usted puede oírla, mas no aplicarla. Cuando nosotros empezamos a razonar con la palabra de Dios, es muy difícil aplicarla. Nosotros tenemos que ser de una obediencia absoluta a la palabra, a lo que Él está diciendo. Porque de lo contrario nos vamos a ver en dificultades. Y por eso David le decía, dame vida conforme a tu palabra. Hazme entender mis sufrimientos. ¿A causa de qué vienen esos sufrimientos? ¿Y cómo debo salir de ellos? Y la palabra de Dios pues nos lleva, o sea, a meditar en nuestros caminos. Entonces debemos dejar que nos guíe, que nos obedecerla y aplicarla. Debemos tener una devoción absoluta por la palabra, ¿sí? Debemos amarla mucho más que cualquier otra cosa que nosotros nos llame la atención y todos los días meditar en ella y asimismo vamos a tener una vida que nos va a garantizar bienaventuranzas, ¿ve? Entonces, ¿qué es la aflicción? David decía allí que había sufrido muchísimo. Muchos pueden decir, yo he sufrido mucho, o en estos tiempos sí que he sufrido, o hay cosas que me han hecho sufrir mucho. Piense allí en los sufrimientos, piense allí en los momentos difíciles que usted ha pasado. Pero el salmista nos dice en el verso 71 del Salmo 119, que ya lo vimos, dice que él dijo, era bueno para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. Era bueno para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. Bueno, suena como extraño, ¿cierto? Que en medio de la angustia, del dolor, de la tribulación, él diga que es bueno. ¿Quién dice que en medio de la tribulación, la angustia, no, qué bueno es sufrir? Yo creo que ninguno decimos, no, estoy feliz sufriendo. Pero nosotros, cuando lo entendemos, cuando entendemos que el sufrimiento trae muchas maneras de madurar a nuestra vida, le damos la gloria a Dios y se cumple Romanos 8:28, que todo lo que nos pasa
nos pasa para bien. Lo que pasa es que en algunos lugares se enseña que la aflicción no es del Señor, que la aflicción viene del enemigo y que es algo distintivo del cristiano es que esté ausente de sufrimiento. Entonces, por eso las personas reclaman al Señor: ¿por qué me está pasando esto a mí? Si yo hago esto, si yo hago lo otro, ¿por qué conmigo? Y se enojan y se resienten con el Señor. Pero es que en ninguna parte de la palabra de Dios en la Biblia dice que nosotros recibiríamos al Señor y se nos iban a ir los sufrimientos. Si el mismo Jesucristo pasó un sufrimiento en la tierra, lo que sí es que Él nos acompaña en ese sufrimiento. Él está con nosotros, ayudándonos a pasar al otro lado. El Salmo 23 lo dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces, no porque seamos hijos de Dios podemos decir es que no nos va a pasar nada. Él sí nos cuida. Él no permite y hay promesas de las bienaventuranzas, de la integridad. Todo eso es verdad y se cumple en nosotros. Y en los momentos difíciles Él va a estar allí. Todos hemos testificado de protección, de que hemos sido salvados en momentos tremendos, en un accidente. Nosotros lo vivimos, muchos lo han vivido. En estos tiempos hemos visto su mano protectora. Ningún arma forjada prosperará. O sea, ahí que dice, el forjada llega forjada porque la envía el enemigo, o se abren esas puertas, ¿cierto?, fatalistas. Pero Él allí dice: no prosperará eso en ti. Y esas son promesas, pero son para aquellos que le obedecemos, que le creemos, que confiamos. Entonces hay lugares donde se dice que no, si usted está sufriendo, si usted no le está yendo bien, si usted tiene este problema, sálgase de allí, porque usted tiene que irle súper bien. Eso no es así. Si el mismo Señor Jesucristo la pasó bien mal por los pecados de todos nosotros, ¿cierto? Entonces, imagínense que hay otra parte que le llaman como la teología de la prosperidad, en el versículo 14 del Salmo 119, cuando David dice: me he gozado en el camino de tus testimonios, me he gozado en el camino de tus testimonios que en todas las riquezas. Entonces lo cambia, ¿cierto? Que se ha gozado porque ha tenido riquezas. Y no, el salmista aquí está diciendo que él le prestaba muy poca atención a las riquezas y ensalza la aflicción como una especie de terapia, teoterapia, por así decirlo. Ahí está la teoterapia aplicada en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Me he gozado en el camino de tus testimonios que en todas las riquezas, ¿sí? O sea, el camino doloroso, él decía, ¿cierto? Me ha hecho una terapia, una teoterapia en mi vida para aprender las enseñanzas de la palabra de Dios, para aprender a fijar mis ojos en ti, para aprender que si yo hago esto, lo hice de esta manera, tengo que cambiar el rumbo de mi vida. Entonces, muchas experiencias de los cristianos es a través del dolor, del sufrimiento, y es así como muchos nos hemos acercado al Señor. Unos dicen: no, yo no he sufrido. Claro, todos de alguna manera hemos buscado al Señor en los momentos más tremendos de nuestra vida. En el versículo 67 del Salmo 119 dice: antes de que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Ve? Antes de que fuera yo humillado, descarriado andaba. Pero ahora ¿qué? Guardo tu palabra. Bueno, ahí está, que nosotros tenemos que pensar, ¿cierto? ¿Cómo andábamos antes? ¿Cómo estábamos antes? Pero ahora hay una decisión en nuestro corazón, y es que guardar la palabra en nuestro corazón. Entonces, en ese crecimiento espiritual, todos necesitamos pasar por ese desierto. Recordemos que el pueblo de Israel pasaba por el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Y es en el desierto donde somos formados. Es en el desierto donde el Señor nos enseña a madurar.
Es en el desierto donde aprendemos a valorar la vida, a amar de verdad, a perdonar. ¿Ve? En Romanos 5, del 3 al 5, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, mas tenga la paciencia la experiencia y la experiencia de la esperanza. Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mire qué hermoso Romanos 5. Mire que son procesos. La tribulación produce paciencia. Luego dice, mas tenga la paciencia, la experiencia y la experiencia de la esperanza. Cuando una persona a través del sufrimiento, de esperar las respuestas de Dios, empieza la paciencia. Porque acordémonos que Él forma el carácter de Cristo en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad. Mucha gente sale corriendo en las tribulaciones. Mucha gente sale corriendo en las pruebas. Y Dios está formando ese carácter porque no hay cosa más linda que uno ser paciente. Hay gente muy impaciente en estos tiempos. Todo lo quieren installar. Están mirando el reloj, todo es a la carrera. Pero cuando el Señor nos llena de ese fruto de su espíritu, es una belleza. Y primero está el amor, luego el gozo y luego la paciencia. Si ve que van en diferentes lugares porque vamos desarrollando poco a poco. Y luego que dice que esa paciencia es la experiencia. ¿Y la experiencia de qué? De la esperanza. ¿Esperanza en qué? En el Señor. Y la esperanza no defrauda, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, cuando estamos pasando una situación difícil, mucha gente dice, ay no, que no se den cuenta, porque siempre se ha tildado como que eso es un pecado porque cometió no sé qué, y siempre se está juzgando a todo el mundo, pero no, puede que haya momentos de pecado y eso abrió puertas, pero cada uno es con el Señor y en su corazón allá el Señor conoce. En 2 Corintios 1, del 3 al 5 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Mire qué bello. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que sufren con la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo abundan en nosotros, así también por Cristo nuestra consolación. Qué lindo. 2 Corintios 1, la palabra de Dios es hermosa y nos hace entender, ¿cierto? Dice que ¿para qué son nuestras tribulaciones? Para que cuando ya salgamos de ellas podamos también ayudar a consolar a otros. Pero hay personas que no pasan de se quedan en la tribulación todo el tiempo. Entonces les cuesta trabajo ayudar a los hijos, ayudar a los hermanos, servir para que ellos también, dice, para que nosotros podamos consolar a los que sufren. Pero ¿cómo? Con la consolación que nosotros fuimos consolados por Dios, no a nuestra manera, no con palabras que se las va a llevar el viento, sino como el Espíritu Santo le consoló a usted, le levantó y usted tiene esa experiencia, usted puede ayudar a otros. Que así como Dios le levantó, eso lo va a hacer. Y dice, porque así como los sufrimientos de Cristo abundan en nosotros, oiga pues, no nos podemos escapar. ¿Cuáles fueron los sufrimientos de Cristo? No fue por el pecado, fue por el amor, por la obediencia al Padre. Y hoy nos levantamos muchos enemigos por ello. No a todo el mundo le gusta escuchar lo que la palabra de Dios dice. Y se pueden enojar. El Señor Jesucristo sufrió con los fariseos todo el tiempo que lo atacaron. Se burlaron, le dijeron que tenía al enemigo de entre sí. Tienes a Belcebú dentro de ti. Y dice, así también por Cristo nuestra consolación. ¿Ve? Entonces la Biblia aquí nos está diciendo que las tribulaciones llegarán.
siempre en nosotros. Por lo tanto, como cristianos, no debemos escapar de las pruebas ni de las tribulaciones, porque ellos nos van a ayudar a crecer, y el lado negativo no lo podemos estar viendo, sino que tenemos que estarle diciendo al Señor: ¿para qué, Señor, me permites vivir esto? No el por qué. ¿Para qué, Señor? ¿Qué me enseñas? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Ve? En el Salmo 119, 153, que todavía no me he llegado allá, dice: mira mi aflicción y líbrame, porque yo no me olvido de tu ley. Eran las decisiones de David siempre, ¿cierto? Mira, el Salmo 119 repite muchas cosas porque eran las partes de lo que él estaba viviendo con el Señor. Pero él le decía: yo no me he olvidado, pero líbrame, ¿sí? Mira mi aflicción. Eso es lo que hay que orarle al Señor. Y él fue angustiado por muchas cosas que él hizo, y también porque los enemigos, como Saúl, mire, lo persiguieron hasta quererlo matar, sus mismos hijos. Él estaba pasando por un dolor muy grande, pero clamó a Dios para que le ayudara. Dice: líbrame, porque yo no me olvido de tu ley. Entonces hay que ir al Señor cuando estamos en ese dolor, y solo a Él, porque a veces estamos en situaciones difíciles, pero vamos donde el papá, donde la mamá, donde el tío, donde la abuela, donde el mejor amigo, donde el confidente, y nos olvidamos que primero hay que ir a buscar el consuelo en el Señor, porque Él sí sabe lo que me está pasando. Él sí sabe por lo que yo estoy atravesando. Y cuando recibimos ese consuelo es hermoso, porque se fortalece nuestro ser interior para continuar hacia adelante. En el versículo 143 dice: dice: tribulación y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Él no dejó de buscar en la palabra el consuelo que necesitaba. Dice: mas tus mandamientos fueron mi delicia. Dice: tribulación y angustia se han apoderado de mí. Algo muy fuerte puede estar viviendo cualquiera de nosotros. Tribulación y angustia, ¿sí? Dice el salmista. Y dice que la palabra de Dios seguía siendo su deleite, su placer, algo completamente diferente a lo que se enseña hoy en día. ¿Ve? Que la tribulación no puede ser del cristiano ni del creyente, porque entonces allí hay un problema en ese lugar. Todo tiene que ser bien. No, cuando pasamos por pruebas, las que sean en el nivel que sea, nosotros tenemos que oír la voz de Dios, y eso era lo que hacía David. Se encerraba y le componía salmos al Señor, y todos estos salmos son con notas musicales, cantando, alabando al Señor. Y entrar en ese deleite en medio de la tribulación y angustia no es fácil, porque ¿qué quiere hacer la persona? Unos se van, salen de viaje, otros quieren huir haciendo otra cosa, otros quieren dormir todo el día, otros se encierran, otros no quieren congregarse, no quieren oír a nadie. Y allí es donde allí es donde el Señor prueba el corazón, prueba nuestra fe. Por eso el salmo de hoy termina el salmista en el Salmo 2 diciendo, ¿cierto? Bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Quién confiamos? Que la esperanza, ya lo vimos, esto pronto pasará, tendremos una enseñanza de esto. Él abrirá ríos donde no hay, Él hará caminos donde no los hay. Esa es nuestra esperanza, Él es nuestra esperanza. ¿Ve? Entonces, si nosotros seguimos dándole vueltas y vueltas y vueltas al problema, nos enfermamos de la mente, nos enfermamos del corazón. O sea, no tenemos vida. Por eso Él le decía: dame vida conforme a tu palabra. Pero es porque yo la tengo que creer, aplicar. Es medicina. Dice que la palabra es medicina para todo mi ser. Y David se deleitaba. Dice que ¿era qué? La delicia. Sus mandamientos fueron la delicia, ¿sí? En esa tribulación y esa angustia, él encontró el deleite en los mandamientos de Dios. Primero, no porque no los hubiera transgredido, porque él transgredió la ley, ¿se acuerdan? Pero aceptó ese sufrimiento y ese dolor para su crecimiento espiritual. Entender: Señor, cometí esto, hice esto,
pero necesito vida, necesito salir de esto, necesito que me limpies, que me perdones, ¿sí? Él se ahuyentó un tiempo, pero el Señor le tuvo que decir a Natán, ve y le dices esto a David, porque él ya estaba viendo cómo David se estaba acabando por el mismo pecado. Entonces, igualmente le pasó a Abraham, ¿cierto? En Romanos 4, 20 y 21, Pablo expresa algo bien bonito, que dice que Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que lo que Dios tenía prometido era también poderoso para hacerlo. Romanos 4, 20 y 21. Pablo exalta la fe de Abraham. Dice que él vivió en la promesa de Dios. Nosotros por eso cuando leemos la palabra y hay promesas de Dios para nuestra vida, usted tiene que oír que esa promesa es para usted y apropiarse de ella. Aún en los mismos temas que compartimos, esas promesas, esa palabra es para mí. Señor, gracias. Entonces ahí Abraham se puso fuerte en esa promesa y creó una esperanza en él. En el Salmo 91:15 dice, cuando él me llama, yo le responderé. Yo estaré con él en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Salmo 91, que a todos nos gusta este salmo. El versículo 5. Ahí hay una promesa de ¿qué? De bendición, pero a los que guardan respeto a la palabra, a los que confían en él. El versículo 1 y 2 del Salmo 91 dice, el que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, debajo de sus alas. El que habita, el que tiene a Dios como habitación, no el que un día lo busca, al otro no, que el otro día cambia de parecer, hoy quiero estar con él, mañana no, sino que siempre es su delicia. Para él es esta promesa. Para todos nosotros los que nuestro Dios es nuestra esperanza. Salmo 91:5. Cuando él me llama, yo le responderé. Yo estaré con él en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Qué promesa tan hermosa para todos nosotros que confiamos en un Dios de amor. Él es amor, pero él también es exigente con todos nosotros. Él es exigente porque la vida de su hijo le costó. Es la sangre de Cristo. Nosotros no podemos jugar con la salvación. Una salvación tan grande, decía Pablo, la cuido con temor y temblor. No porque se perdiera, sino porque se pierden las delicias que tiene la salvación. Todos los beneficios que tiene la salvación. ¿Sí? Entonces, Dios promete en tiempos de angustia que Él estará con nosotros. Él estará con nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por cada momento difícil que hayamos pasado o que estemos pasando. Sea enfermedad, sea un revés financiero, sea algo, Señor, en la familia. Personas que han pasado divorcios, la muerte de un ser querido, Señor. Tantas cosas que causan tribulación, angustia, dolor. Y la tribulación es que estamos atribulados, es como que no sabemos para dónde pegar. La mente se ha embotado. No sabemos qué hacer. Vemos la vida chiquitica, el camino no lo tenemos, cómo salir de eso. Pero el Señor es nuestra esperanza. Él es el que sabe el camino por donde debes de andar. Hay que escucharte, Señor. Hay que oírte. Gracias por cada situación difícil, Señor. Cuánto nos ha llevado a madurar en cada aspecto de nuestra vida. Por eso no podemos salir huyendo en las dificultades. Por eso no podemos decir es que ese es en este lugar porque aquí no me sirve. Señor, tú das el crecimiento. Tú eres el que hace crecer nuestra vida. Cuando te oímos a ti, cuando aplicamos tu palabra a nuestra vida, David lo hacía, vivía, se deleitaba. Y él lo escribe. Y él se lo dice al Señor de todo corazón. Y es allí donde nos preguntamos, Señor, en los momentos difíciles de nuestra vida, ¿tú eres nuestro deleite? ¿O queremos salir corriendo? ¿O te reclamamos?
¿por qué me pasa esto a mí? Si yo he hecho esto, si yo he dado esto, ¿por qué me pasa esto a mí? Espíritu Santo, ¿cuántos engañan? El enemigo engaña a aquellos que creen que porque están pasando por una situación es el lugar, pero no oyen a Dios. No oyen a Dios, oyen a las personas. Digámosle, Señor, yo no quiero oír más sino tu voz. Y es por eso que son los ayunos. Es por eso que en los momentos así es cuanto más tenemos que buscar y buscar el consejo del pastor, el que está a tu lado para ayudarte a levantar en esos momentos difíciles. Porque si actuamos a nuestra propia manera, a eso también lo está mirando el Señor. La autosuficiencia, el orgullo, el egoísmo, todo eso nos hace más daño. David fue un hombre muy humilde. La humildad la tuvo en su corazón. Nunca hubo orgullo para reconocer que necesitaba completamente de Dios. Señor, llévanos a humillarnos en este día, cualquiera que sea nuestra situación, Señor, y no a salir corriendo, a huir de aquellas cosas que Dios quiere formar en nosotros. Cuando tú eres llamado y escogido, el Señor te pasará por fuego. Dice que pasa por fuego nuestras vidas, y pasar por fuego, por eso dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tú aderezas mesa en presencia de mí, delante de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, Señor, el bien y la misericordia tuya me seguirán por largos días. Toda la vida me seguirá el bien y la misericordia tuya, y en tu casa moraré por largos días. Señor, qué lindo es ser esa oveja y tú ese pastor, Señor, que oímos tu voz, que te decimos, Señor, nada nos hace falta contigo. Pastorea nuestras vidas, tú eres nuestro pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada cuando tú pastoreas nuestra vida. Hay que decirle como David, Señor, tengo miedo, estoy angustiado, estoy en tribulación, estoy enfermo, he llorado mucho, no sé qué hacer con esta situación, con estos hijos, con esta situación financiera, con mi matrimonio, con mi pareja. No sé cómo hacer, Señor. Cuéntale al Señor todo. Él es tu pastor, Él es nuestro pastor. Y Él lo prometió, ser ese pastor del Salmo 23. Desde que nacemos hasta que vamos a la morada eterna, Él nos pastorea. Gracias, papá. Gracias. Gracias, Señor, porque hoy podemos vivir esa vida libre gracias a ti. Tener paz en medio de la tormenta, porque tú calmas la tormenta, Señor. Poder caminar contigo en libertad, porque es entender tu amor. Y tú que has llorado allí, una mujer que llora mucho, el Señor dice que ya vio tus lágrimas, ya las vi, ya vi tus lágrimas y he escuchado tus lamentos, yo he escuchado tu oración, yo estoy contigo, yo te llevo de tu mano. No temas, no temas, no temas, sé fuerte, sé valiente. Buscadme más y viviréis. Señor, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por esta mañana, muchas gracias porque todo tiene solución en tus manos, Señor. Muchas gracias porque yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin de todo lo creado. Gracias, Espíritu Santo. Tu bendición continúe con nosotros en este día de ayuno y que nos lleves a meditar si de verdad tú eres nuestra delicia o nos estamos arrodillando mucho ante el problema, Señor, y estamos buscando soluciones en nuestras fuerzas. Espíritu Santo, ayúdanos a discernir todos estos tiempos y tu bendición sea con nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos. Nos encontramos a las 12 del día y a las 6 de la tarde. Dios me les bendiga.